Él lo dijo porque sabía que si no hablaba, pues iba a terminar como terminó precisamente, y así acabó. Entonces, no vamos a permitir que ahora quieran lavarse las manos con tecnicismos. Nadie, en ningún nivel de gobierno, pero tampoco en la misma sociedad, ¿eh? No hay que comprarnos ese cuento de que sí se hizo lo necesario, cuando hay demasiadas pruebas, fechas, documentos que dicen todo lo contrario. Y repito, 25 de septiembre, llegan los 200 elementos. 8 de octubre, Manso denuncia que se los quitaron sin explicación y saca un comunicado en sus redes sociales. 1 de noviembre, lo matan en la pérgola de Uruapan a las 8 de la noche en un evento público, mientras convivía con su familia y el pueblo. Todo lo demás, todo lo que digan después aquí, son anécdotas de un cadáver, son excusas del que ya está muerto. Y eso es lo que no podemos permitir. La palabra seguridad significa sentirse seguro, punto. No significa que haya patrullas en la calle, ni 1000 retenes que no hacen nada, ni cámaras de seguridad, ni que haya un boletín de prensa. Seguridad significa que tú puedas salir a tu plaza, a un evento público, especialmente si eres alcalde, a una celebración tradicional, sin terminar en un ataúd. Acuérdense que el grito ya se había cancelado incluso. Y si el alcalde terminó asesinado frente a su comunidad, pues no hubo seguridad. Decir que se le dio seguridad cuando está muerto, vaya, es un sinsentido. Es un insulto. Es como decir que el chaleco antibalas le sirvió aunque no, pues, se haya muerto. Es tapar el sol con un dedo, con la intención de no asumir que aquí todos tienen culpa en esto, ¿eh? Porque eso es lo que nadie quiere decir. Y quiero ser muy enfático en esto. Nadie puede lavarse las manos. Nadie. A ver, lo dije ayer y lo repito hoy. Aquí el PRI no se puede lavar las manos. Fue gobierno por décadas. Y durante todo este tiempo no solamente toleraron esto, negociaron, se coludieron, dejaron que el narco se apoderara de regiones enteras hasta que esto se saliera de control. El PRI lo sabía y lo permitieron y lo usaron y recibieron dinero y se beneficiaron. El PAN lo mismo. El PAN nos prometió una guerra contra el narco y lo único que hizo fue repartir las plazas y llenar los cementerios de inocentes. Y Morena que llegó con la promesa de hacer las cosas distinto, pero el resultado en materia de seguridad pública no es distinto. Ahí hay un cadáver que nos dice lo contrario. Y el gobernador Ramírez Bedoya, otro que no aguantó ni 10 minutos en la funeraria antes de salir abucheado por la gente, porque sabe que es cómplice por omisión, porque su gobierno no actuó a tiempo, porque el crimen organizado opera en Michoacán con una impunidad total. Esa es la realidad, especialmente en Uruapan, que como se los decía yo ayer, pues es la capital del aguacate. Allí operan 5 grupos criminales, les decía yo al mismo tiempo, y obviamente pues es un hervidero. Lo sabe la prensa, lo sabe la fiscalía, lo sabe la Sedena. ¿Y qué pasa con que lo sepan? Y cuando alguien dice en voz alta lo que todos saben, lo matan. Y cuando la gente protesta, le echan gas lacrimógeno. Porque eso fue lo que pasó ayer. Más de 500 personas marchando desde la Plaza Morelos hasta la Catedral de Morelia, llevaban pancartas, llevaban velas, llevaban flores, cantaron el himno nacional, gritaron consignas, justicia para Manso, decían, basta de tanto crimen. Y cuando llegaron al Palacio de Gobierno, un grupo entró, rompieron cristales, rayaron paredes, forzaron las puertas. Inmediatamente la policía responde con gas lacrimógeno. Aquí lo que hay es hartazgo. Lanzaron armas químicas a reporteros incluso, estos gases, a familias, a jóvenes. Persiguieron a 5 muchachos, los golpearon, los detuvieron. No les importó que hubiera niños, no les importó que la mayoría de los manifestantes ya se estuvieran retirando. Lo único que les importó fue defender el edificio, no la causa. Y luego, como siempre, pues vinieron los comunicados. Y todo se resume no en el hartazgo de la gente. Ayer todo se resumió en la prensa oficialista en actos vandálicos.
que si se va a proceder conforme a derecho, que si ya tienen ubicados a los responsables. Pero no dijeron nada sobre la responsabilidad de que un alcalde está muerto. Nada. Y eso es lo que más importa, que los mismos que repiten que el gobierno sí hizo lo que debía son los primeros en justificar lo injustificable. Porque si aceptamos que el gobierno hizo lo suficiente, estamos jodidos, ¿eh? Porque eso quiere decir que el crimen no se puede detener, así quiera el gobierno. Quiere decir que la violencia no se puede evitar. Quiere decir que los alcaldes están condenados a morir o a obedecer al narco, porque de lo contrario, pues les van a llorar sus muertes. Y no, eso no lo vamos a aceptar. No podemos simplemente aceptar eso. Porque si decimos que el gobierno hizo lo que tenía que hacer y aún así Manso está muerto, pues quiere decir que ese problema ya no tiene solución. Entonces, ¿ya para qué lo combates? Y yo me niego a creer, francamente, que no hay salida. Pero para que haya una, pues hay que dejar de repartir culpas, como si fueran premios de consolación. La verdad aquí es que todos fallaron, ¿eh? Y todos tenemos que asumirlo. Es más, todos fallamos. Como sociedad también. Tenemos responsabilidad en esto, de todos. La presidenta Sheinbaum, claro que tiene responsabilidad. García Harfuch, claro que tiene responsabilidad. Alito Moreno, claro que tiene responsabilidad. Marco Cortés, claro que tiene responsabilidad. Y nosotros, responsabilidad. Aquí nadie puede decir, no, todos son culpables menos yo. Fueron todos menos la presidenta o fue la presidenta y no fue nadie más. Porque en algún momento, pues conocimos a alguien que se metió en estas cosas turbias y lo dejamos pasar. Un primo, un vecino, un excompañero, que de pronto le vimos dinero, que lo vimos vestido sospechoso, que sabíamos que andaban malos pasos y no dijimos nada por miedo, por costumbre, por indiferencia, porque no nos toca. Y claro que toca, porque el narco no crece solo, el narco se alimenta de silencio. El narco se alimenta no solo de dinero, se alimenta de omisión. De esa costumbre de que te voltees para otro lado. De esa cultura narco que ahora se volvió moda. A ver, chavitos de 14 años comprándose ropa con que se creen narcos. Hasta venden unos chalequitos en México que simulan ser chalecos antibalas porque son para que metas tus chingaderas ahí. Porque para ellos eso es lo máximo, vestirse como un sicario. Sicario barato porque venden esas bolsitas aquí para que te metas, guardes chicles y cosas, pero simulas que es un chaleco antibalas. Y entonces les dicen alucines, ¿no? Andan hasta con armas falsas hasta que se compran una de veras. Chavitos que sueñan con eso. ¿De dónde creen que salió todo eso? ¿De una serie? No, eso sale de nuestra sociedad, que ya perdió el control del relato. Una sociedad que no está ofreciendo otras aspiraciones. Una sociedad que está normalizando que la única forma de tener respeto es a través del miedo de volverse sicario. Y esa es parte de nuestra responsabilidad también en esto, de todos. Y miren, antes de cerrar, quiero mandar un mensaje muy claro a todos los que hoy se dicen indignados. Sobre todo, voy a empezar primero con los panistas y los priistas, que andan bien activos en redes sociales, tratando de colgarse esta tragedia de Carlos Manso como si fueran ellos los limpios. A ver, que nadie se equivoque. Que no se atrevan a usar esto como carne de carroña para su guerra política y barata cuando estamos hablando de un ser humano que no tenía partido político ya, porque detestaba el sistema político mexicano. Porque si hay alguien que tiene responsabilidad histórica directa en estas cosas, ese es el PRI y el PAN también, y muchísima. Así que todos esos comentarios que hoy están viendo del PRI, del PAN y de la derecha, porque durante años fueron los que administraron el abandono. Ellos alimentaron al narco con pactos. Ellos hicieron pactos con ellos. Omisiones, cinismo. A ver, el PRI gobernó Michoacán décadas.
Y nunca, jamás, el PRI se enfrentó con el crimen organizado. Desde los 80 lo dejaron crecer y crecer. Estructuras criminales, como si fueran parte del paisaje ya. Cuando surgieron los caballeros templarios, ¿qué hizo el PRI? Se volteó para otro lado. Cuando se denunció que estaban coludidos presidentes municipales priistas con los cárteles, ¿qué hizo el PRI? Los protegió. ¿Qué se hizo durante el sexenio de Peña Nieto? Se nos olvida quién era gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo. Se nos olvida su hijo, Rodrigo Vallejo Mora, grabado tomando cervezas, conservando Gómez, la tuta. Eso no es un cuento, ahí están los videos. Ahí están las investigaciones, ahí está el registro. ¿Por qué no hizo nada el PRI? Lo defendieron. Y así Michoacán se convirtió en un laboratorio del crimen organizado con estructura política. Y ahora vayan a ver sus redes sociales. Como si fueran los redentores de México. Y el PAN no se queda nada corto en esto, ¿eh? Si hay un momento clave en el que el narco institucionalizó México, fue en los años de Felipe Calderón. Calderón mandó a los militares a Michoacán en el 2006. Hizo un baño de sangre. Una verdadera carnicería. Como su primer gran golpe. El famoso operativo conjunto Michoacán. ¿Y qué logró? Logró lo contrario. La violencia se disparó. El narco se fragmentó. Se armó más fuerte. Los cárteles se convirtieron en potencias criminales. En lugar de acabar con el crimen, institucionalizaron la guerra. Una guerra mal dirigida, una guerra mal armada, una estrategia que terminó costando baños de sangre de inocentes. Y acuérdense que ahí estaba García Luna, Genaro García Luna, hoy preso en los Estados Unidos por narco. O sea, el secretario de Seguridad de Calderón estaba literalmente operando con el narco mientras mandaba a los jóvenes mexicanos a morirse en esa guerra absurda. Esta también es responsabilidad del PAN. También es responsabilidad del PRI. Así que no vengan a llorar con la bandera de Carlos Manzo, cuando ellos también dejaron que esa bola de fuego creciera por más de 2 sexenios y por 80 años antes de esos 2 sexenios. Así que sí, critiquen a Morena, exigen resultados, pero no se atrevan a usar esta tragedia para hacer política de carroña, porque ustedes también son parte de este basurero institucional que partió precisamente, y ellos fueron los que parieron este infierno. No tienen cara para venir a repartir culpas sin ver la sangre que llevan todavía en sus zapatos. Ahora, hay otro mensaje que también quiero dar. Pero ahora para los seguidores fanáticos de la 4T o de Morena o de la presidenta Claudia Sheinbaum, tampoco se cieguen por su fanatismo. No es lo mismo apoyar a la presidenta cuando hace algo bien por México que estar ciegos en un partido que se vuelven fanáticos. No repitan como robots lo que digan los comunicados en las mañaneras. No se pongan en modo automático sin usar la cabeza, la materia gris, porque es nuestro país. No les puede doler más la chaqueta que el cuero, carajo. Aquí lo primero que hay que defender es a México, no a Harfuch. Ese que se defienda solo tiene policías de más que lo protegen. Aquí hay quien hay que defender es a México, no a la presidenta Sheinbaum. Es al revés. Sheinbaum tiene que proteger a México, no México a Sheinbaum. Aquí lo primero es la vida. Lo mismo de un ciudadano que de un alcalde que fue ejecutado después de pedir ayuda y no recibirla, sino que se la quitaron. 200 elementos de la Guardia Nacional, repito, que simplemente lo dejaron morir a su suerte. Y si ustedes siguen justificando que se hizo todo lo que se tenía que hacer, que sí se le dio seguridad, entonces están repitiendo el mismo cinismo que durante años el PRI y el PAN cometieron y no se vale. La responsabilidad del gobierno actual es enorme. Y yo creo que Sheinbaum puede hacer algo mejor que esto. Pero si ustedes creen que esto es lo que puede hacer, bueno, nada más no lloren cuando les toque a ustedes.
No se está haciendo lo suficiente. Esa es la realidad. Hoy hay un muerto. Qué bueno que no es tu tío, tu primo, pero qué malo que sí fue el padre de alguien y el esposo de alguien y el alcalde de muchos. La realidad es que esta estrategia de seguridad pública, sobre todo en Michoacán, vean dónde está. No hubo coordinación real en los 3 niveles de gobierno y no están haciéndonos un favor, ¿eh? Es su obligación, para eso se les paga, carajo. No sean fanáticos. Es lo menos que se espera por el sueldo que reciben. Si no los pusimos ahí para que nos hagan favores, para que hagan lo que les toca hacer, punto. No tiene uno por qué lamerle los zapatos a alguien por hacer su trabajo. Porque están cobrando para eso. Nadie les está pidiendo que hagan milagros. Pero tampoco que se escondan detrás de eufemismos de ya abrimos otra carpeta de investigación, se llegará hasta sus últimas consecuencias, esto no va a quedar impune y siempre queda impune. Porque agarrando un sicario no se arregla esto. ¿De qué sirve abrir una carpeta de investigación cuando ya estamos enterrando a otro alcalde? Lo que queremos es que no los maten, no que hagan ruedas de prensa después. Y si tú que estás viendo esto dices que no tienes partido, que eres apolítico y que todos son una porquería, bueno, también tengo algo que decirte. Porque también es tu responsabilidad. Porque esta tragedia no nació en una oficina de gobierno, ¿eh? Esta tragedia nació en un país donde poco a poco fuimos normalizando la corrupción, donde toleramos el narco, donde dejamos que la cultura del miedo reemplace al civismo, donde la apatía nos dejó no votar, porque dejamos que otros tomaran las decisiones por nosotros, donde popularizamos corridos tumbados en TikTok que glorifican la vida del sicariato. Ahí todos tenemos responsabilidad, todos, yo me incluyo. Y si yo me incluyo y tú haces el esfuerzo por asumir la parte que a ti te toca, es inexcusable que los que están en el gobierno o en algún partido político digan, todos están mal menos yo. Hoy mataron a un alcalde. Ayer fue un periodista. Mañana puede ser cualquiera. Esto ya no distingue partidos políticos. El crimen organizado, amigos, no te va a pedir tu credencial de elector, no te va a pedir una afiliación partidista, no te van a hacer un altar por defender a Morena. No te van a dar un premio, ni te van a hacer una estatua por defender al PAN o al PRI. Pero sí te van a dar una bala en la cabeza si sigues de fanático volteándote para otro lado y diciendo que no, todo está bien, esto es culpa del PRIAN o culpa de Morena. Esto es culpa de todos. Esto es culpa de todos. Y es responsabilidad de todos arreglarlo. De entrada, rechazando estos grupos que se nos hacen muy graciositos. Hay hasta cierta admiración con esos alucines, con esas canciones dedicadas, con esa narcocultura. Y no los vemos como una amenaza para México, son una amenaza para México. Son los enemigos de México, son enemigos de la nación. Y a estos cárteles debería declarárseles como tal, enemigos de México, traición a la patria. El problema es que no lo hacemos y que el silencio, amigos, pues ya es la alfombra roja que se le tiende al poder impune. Y mientras seguimos actuando como vamos, pues las cosas no van a mejorar, ¿eh? Así que yo creo que hay que dejar las excusas de todos, del PRI, del PAN, de Morena, de Sheinbaum, de Harfuch, del gobierno estatal, de la sociedad civil, de todos. Porque esto es responsabilidad de todos. Y si no lo quieren hacer por nosotros, hay que hacerlo por nuestros hijos. Porque si permitimos que esto se convierta en una campaña política y en carroña política de echarnos la culpa entre PRIAN y Morena y polarizarnos en redes, pues Carlos Manzo se habrá muerto por nada. Y eso es lo único que no nos podemos permitir y eso es lo único que podemos rescatar a este punto. Que su muerte tenga un sentido para México. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.